¿Te imaginas que un libro escrito hace más de 500 años siga dictando las reglas de la política actual? Ese es el poder de Nicolás Maquiavelo y su obra maestra, El Príncipe. Para algunos es un genio, para otros el mismísimo diablo. Sus ideas sobre el poder, la moral y el liderazgo dejaron una huella imborrable en la historia. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de este fascinante personaje. Exploraremos quién fue realmente, qué secretos esconde su libro más famoso y por qué, aún hoy, sus palabras resuenan en los pasillos del poder. ¿Estaba justificando la tiranía o simplemente nos estaba mostrando la cruda realidad? Acompáñame y descubramos juntos las respuestas. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469, en plena efervescencia del Renacimiento, pero también en una época de caos político. Italia no era un país, sino un tablero de ajedrez donde ciudades-estado como Florencia, Venecia y Milán luchaban sin piedad por el poder. Guerras, conspiraciones y traiciones eran el pan de cada día, y este ambiente violento forjó su manera de ver el mundo. Desde muy joven, Maquiavelo se metió de lleno en la política. Trabajó como diplomático para la República de Florencia, lo que le permitió codearse con reyes, papas y generales. Vio de cerca cómo los líderes más poderosos tomaban decisiones, no basándose en la moral, sino en la pura necesidad. Esta experiencia le dio una visión del poder brutalmente realista, pero en 1512 su suerte cambió. La poderosa familia Médici regresó al poder en Florencia, y Maquiavelo, visto como un enemigo, fue despedido, torturado y exiliado. Fue durante este retiro forzoso, en su finca a las afueras de la ciudad, cuando escribió El Príncipe. No era un tratado filosófico sobre un mundo ideal, era un manual práctico, casi una guía de supervivencia para gobernantes. Maquiavelo rompió con todo lo anterior. En lugar de describir cómo deberían ser los líderes, se dedicó a analizar cómo eran en realidad. Su enfoque era directo y sin adornos, lo que marcó un antes y un después en la filosofía política. Una de las ideas más famosas y controvertidas de El Príncipe es que el fin justifica los medios. Maquiavelo sostenía que un gobernante, para mantener la estabilidad y la seguridad del Estado, debía estar dispuesto a usar la crueldad, el engaño e incluso la violencia si era necesario. Esta frase lo convirtió en sinónimo de cinismo y tiranía. Muchos lo acusaron de ser un maestro del mal, pero otros argumentan que simplemente fue honesto. Para Maquiavelo, la moral que aplica a un ciudadano común no es la misma que aplica a un líder responsable de millones de vidas. A veces, para evitar un mal mayor, hay que tomar decisiones terribles. Otra idea clave es el equilibrio entre la virtud y la fortuna. Pero ojo, cuando Maquiavelo habla de virtud, no se refiere a la bondad. Para él, virtud es una mezcla de habilidad, astucia, valentía y la capacidad de adaptarse. Es la fuerza con la que un líder enfrenta los desafíos. Por otro lado, la fortuna es el azar, los eventos impredecibles que escapan a nuestro control. Un buen gobernante, según Maquiavelo, no es el que tiene más suerte, sino el que sabe usar su virtud para domar a la fortuna, como quien doma a un caballo salvaje. Sabe cuándo golpear, cuándo esperar y cómo convertir una crisis en una oportunidad. Maquiavelo también fue un estudioso de las diferentes formas de gobierno, a las que llamó principados. Analizó con detalle los problemas que enfrenta un líder nuevo que debe ganarse el respeto, en comparación con uno que hereda el poder y puede confiarse demasiado. Para fundamentar sus ideas, no se basaba en teorías abstractas, sino en ejemplos históricos. Estudiaba a los emperadores romanos, a los reyes medievales y a figuras de su tiempo, como el temido César Borgia. Su método era casi científico: observar casos reales, analizar patrones y extraer lecciones prácticas. Este enfoque empírico fue completamente revolucionario para su época. Finalmente, Maquiavelo introdujo una idea que hoy nos resulta muy familiar: la importancia de la apariencia. Según él, un príncipe no necesita ser bueno, pero sí debe parecerlo. La gente juzga por lo que ve, no por lo que es. Por lo tanto, un líder debe cuidar su imagen pública como su herramienta más valiosa. Debe proyectar fuerza, generosidad y piedad, aunque en privado actúe de forma muy diferente. Esta idea de que la imagen lo es todo, tan presente en nuestra era de redes sociales y marketing político, ya estaba perfectamente descrita en su obra hace 500 años, demostrando una comprensión profunda de la psicología humana. Pero Maquiavelo era mucho más que el autor de El Príncipe. En otra de sus grandes obras, Los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, mostró una faceta completamente diferente. Aquí no defendía a un príncipe autoritario, sino a la república como la mejor forma de gobierno.
Argumentaba que un Estado gobernado por ciudadanos, con leyes justas y un equilibrio de poderes, es mucho más estable y próspero a largo plazo que una monarquía. Esta aparente contradicción ha fascinado a los expertos durante siglos. ¿Era Maquiavelo un cínico o un republicano de corazón? La respuesta es que era un pragmático. Entendía que no hay una solución única para todos. La mejor forma de gobierno depende del contexto, de la gente y de las circunstancias. Sus ideas han resonado a lo largo de la historia. Napoleón Bonaparte era un lector devoto de El Príncipe, y lo usó como guía para construir su imperio. Filósofos como Hobbes y Rousseau debatieron intensamente sus postulados. Y en la política moderna, desde Winston Churchill hasta Henry Kissinger, muchos líderes han admitido haberse inspirado en sus estrategias. El hecho de que sus conceptos sigan siendo aplicables hoy en día en democracias y dictaduras por igual, demuestra la increíble agudeza de su análisis. Su pensamiento trasciende el tiempo y el juicio moral. Entonces, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Era Maquiavelo un maestro del mal o simplemente un realista que nos quitó la venda de los ojos? Una interpretación fascinante es que El Príncipe no es un manual para tiranos, sino una advertencia para el pueblo. Al exponer sin tapujos las tácticas crueles y manipuladoras de los poderosos, Maquiavelo estaría armando a los ciudadanos con el conocimiento necesario para no ser engañados. Otros creen que simplemente tenía una visión muy pesimista del ser humano, convencido de que somos egoístas por naturaleza y que solo un poder fuerte puede mantener el orden. Esta ambigüedad es lo que hace que su obra sea tan rica y eterna. Hoy, El Príncipe sigue siendo lectura obligatoria en universidades de todo el mundo, no solo en ciencias políticas, sino también en cursos de negocios y liderazgo. El término maquiavelismo se usa en psicología para describir a personas calculadoras y manipuladoras. Sin embargo, reducirlo a esa etiqueta es simplificarlo demasiado. Maquiavelo fue un pensador complejo cuyo principal objetivo era encontrar una fórmula para evitar el caos y construir un Estado fuerte y duradero. En su época, dominada por la moral religiosa, sus ideas fueron un escándalo. Decir que es mejor ser temido que amado era una herejía. Pero él veía a su alrededor un mundo de traiciones y guerras y concluyó que los viejos ideales ya no servían. Propuso una nueva ciencia de la política, basada en la eficacia y los resultados, convirtiéndose en uno de los padres del pensamiento político moderno. Y es importante aclarar algo, el término maquiavélico se usa mal. Maquiavelo no promovía la maldad por placer, su enfoque era racional. Un líder solo debe usar la crueldad como último recurso, de forma rápida y decidida, para evitar un mal mayor, como una guerra civil o la desintegración del Estado. Su pensamiento no es perverso, es pragmático. Entender esto nos permite leer su obra sin prejuicios y apreciar la verdadera profundidad de su genio. En conclusión, Nicolás Maquiavelo fue mucho más que un simple consejero de tiranos. Fue un observador brillante de la naturaleza humana y un pensador valiente que se atrevió a decir en voz alta lo que otros solo susurraban. Su obra nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que la política y la moralidad a menudo siguen caminos separados. Aunque su nombre se asocie con el engaño, su verdadera intención fue ofrecer un manual para la supervivencia política en un mundo caótico. Hoy, su legado sigue más vivo que nunca, recordándonos que para entender el poder, primero hay que mirarlo de frente, sin idealismos. Sus preguntas sobre la justicia, el liderazgo y la responsabilidad siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 5 siglos. Maquiavelo nos dejó un mapa del poder que, 500 años después, sigue siendo increíblemente preciso. Su visión puede ser dura, pero es profundamente reveladora. Si te ha gustado descubrir el pensamiento de este genio de la política, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que el fin justifica los medios? Déjanos tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte y debatir contigo en el próximo video.